Hola a todos, mi nombre es Ruth, soy bióloga molecular y llevo 7 años trabajando en la unidad de investigación del Hospital Universitario de Canarias. En esta quinta jornada del curso de investigación translacional se me ha invitado a contar un poco cuál ha sido mi aportación en el entorno hospitalario desde un punto de vista aplicado. Para entender este contexto, la relación entre el clínico y el laboratorio de biología molecular comienza cuando se plantea un problema sanitario que debe ser resuelto de forma más o menos inmediata. Para ello, el biólogo debe ser capaz de trasladar sus conocimientos de investigación básica a la práctica clínica, para poder aportar soluciones metodológicas o técnicas rápidas y eficientes, pero sobre todo de fácil implantación en la rutina diaria de los hospitales. Luego, en este vídeo, lo que les voy a mostrar son 4 ejemplos muy representativos de cómo se ha llevado a cabo esa colaboración entre el clínico y yo como bióloga para satisfacer una necesidad real de nuestro hospital. Ante un problema clínico grave como es la aparición de toxicidades en algunos pacientes en tratamiento con fluoropirimidina, como el 5-fluorouracilo, surge la necesidad de identificar a esos pacientes de riesgo antes de iniciar este tipo de quimioterapia. ¿Y a qué se debe esa toxicidad diferencial? Bien, el fármaco, una vez administrado, es metabolizado en el hígado para ser convertido en un metabolito activo, el cual va a ser degradado prácticamente en su totalidad por la proteína dihidropirimidina deshidrogenasa para su excreción, por lo que solo un pequeño porcentaje de la dosis inicial va a pasar a la sangre y actuar sobre su diana, la timidilato sintasa. Esta proteína es esencial para el mecanismo de replicación, sobre todo en las células tumorales, ya que están en constante división, por lo que el tratamiento con una dosis estándar en este caso es seguro y eficaz. Pero hay ocasiones en las que la proteína de PD pierde total o parcialmente su actividad, es decir, que no es capaz de degradar el metabolito activo y este pasa a la sangre a una concentración muy superior a la deseada, causando un efecto drástico a nivel sistémico. El déficit de esta enzima tiene una causa genética y se ha asociado casi íntegramente a estas 4 mutaciones que recoge la guía ESMO de 2018, la cual recomienda realizar terapias individualizadas mediante el ajuste de la dosis estándar en función del perfil genético del paciente. Así que me puse manos a la obra. El primer paso consiste en acceder a la base de datos para descargar la secuencia completa del gen y localizar la posición exacta de esas 4 variantes. Una vez acotada la región de interés y con ayuda de un programa informático, hay que diseñar cebadores específicos, forward y reverse, para amplificar el ADN y sondas fluorescentes complementarias a la secuencia diana para detectar la presencia de alelos mutados. Por otro lado, también validamos un protocolo de extracción de ADN rápido y de bajo coste a partir de una gota de sangre seca en papel, por ser un método poco invasivo para el paciente. Y una vez obtenido el ADN, realizamos el montaje de las reacciones de PCR en una placa multipocillos con los reactivos previamente diseñados y la introducimos en el termociclador. El uso de sondas fluorescentes nos permite identificar fácilmente el genotipo de cada paciente, es decir, si es homocigótico wild type con 2 alelos normales, homocigótico mutante con 2 alelos mutados o heterocigoto que porta uno normal y otro mutado. Y el objetivo final es este: aportar al clínico prescriptor un pequeño informe farmacogenético personalizado indicando si el paciente es portador o no de alguna de las mutaciones susceptibles de ajuste de dosis, con el fin de anticiparnos a una posible intolerancia al tratamiento. Además del perfil de seguridad de un fármaco, también es muy importante identificar aquellas causas que provocan una variabilidad de la eficacia. En el contexto de cáncer de próstata, encontramos un ejemplo claro
de mecanismos de resistencia al tratamiento con enzalutamida y abiraterona, ambas terapias dirigidas, de forma directa e indirecta, al bloqueo del receptor de andrógenos con el objetivo de frenar la progresión del tumor. Pues bien, se ha encontrado una variante truncada de este receptor, ARV7, que no puede ser bloqueado porque carece del dominio de unión al ligando y además estimula a las células tumorales a que continúen dividiéndose sin control. De hecho, se ha demostrado, o por lo menos es la evidencia que tenemos actualmente, que la supervivencia global en los pacientes que sobreexpresan ARV7 en el tejido tumoral es significativamente menor respecto a los pacientes negativos para este receptor. Por tanto, el problema que se plantea al clínico es ¿cómo podemos identificar a estos pacientes potencialmente resistentes para llevar a cabo un esquema de tratamiento más personalizado? Pues dado que la mayoría de los pacientes refractarios a estas terapias se encuentran ya en estadios avanzados, se les ha extirpado la próstata, la mejor estrategia para poder identificar la presencia de ARV7 es analizar las células tumorales de próstata circulantes en sangre. Por mi parte, he apostado por una técnica de biopsia líquida que consiste en capturar las células tumorales mediante esferas magnéticas a partir de un tubo de sangre para obtener el ARN codificante de proteína. En una segunda parte, este ARN es purificado y convertido a cDNA, que es una molécula más estable. Bueno, el protocolo es bastante más complejo, pero no voy a entrar en esos detalles. El cDNA es posteriormente analizado por PCR a tiempo real con cebadores de diseño propio y un agente intercalante como compuesto fluorescente, en unas condiciones que han tenido que ser optimizadas. Las curvas de amplificación aparecen cuando los cebadores se han unido específicamente a la secuencia diana. En este caso, una señal viene del receptor normal, AR, y la otra señal de ARV7. Aquí vemos dos ejemplos de resultados. En el de arriba, en el paciente de arriba, se ha podido detectar con éxito AR, ARV7 y otros genes control, mientras que en el de abajo, el ensayo ha salido negativo, debido en parte a aspectos técnicos, ya que, en ocasiones la carga tumoral es muy baja. Lo importante es que, gracias a estas curvas, podemos calcular la expresión relativa de ARV7 respecto a AR a partir del valor del ciclo de amplificación en la fase exponencial en cada uno de los muestreos que se le haga al paciente. Este ratio le va a dar una idea al clínico de cómo ha ido variando ese estatus a lo largo del tiempo, ayudándolo a tomar decisiones. Si disminuye, es bastante probable que el paciente responda bien a las terapias dirigidas, pero si aumenta, el riesgo de resistencia es alto. Por tanto, se plantearía alternar o combinar otros tratamientos. Otro ejemplo de mecanismo de resistencia que disminuye la eficacia del tratamiento, lo cual se traduce en una pérdida de respuesta, lo podemos encontrar en el paciente pediátrico con leucemia linfoblástica aguda. En estos niños, el esquema típico es el tratamiento con asparaginasa, una proteína cuya función es hidrolizar la asparagina presente en la sangre, que como sabemos es un aminoácido esencial para la síntesis de proteína. El producto derivado de esta hidrólisis puede ser incorporado en las células sanas como precursor de la asparagina, gracias a la acción de la asparagina sintetasa. En cambio, esta proteína no está presente en las células tumorales, siendo incapaces de sintetizar el aminoácido por sí mismas. Esto, sumado a una drástica reducción del aporte de asparagina exógena, induce la apoptosis de las células tumorales. Pero este panorama puede cambiar si de repente el sistema inmune genera anticuerpos que se unen y merman la actividad de la asparaginasa, permitiendo así el acceso de las células tumorales a un pool de asparagina exógena suficiente para mantener activa su maquinaria de replicación.
y por tanto la progresión de la enfermedad. Ante un problema sanitario de esta magnitud, el clínico se plantea si es posible monitorizar la actividad de la asparaginasa a lo largo del tratamiento para poder actuar con la mayor rapidez posible. En este caso, mi tarea como bióloga ha sido muy fácil en el sentido de que, por suerte, encontramos un kit comercializado para tal fin. Si bien su uso todavía no se ha extendido, al menos en el territorio nacional, ni mucho menos se ha implantado como una prueba de rutina en los hospitales. El método se basa en una reacción colorimétrica entre la asparaginasa presente en el plasma sanguíneo, que hemos centrifugado previamente, y un sustrato suministrado por el kit. Tras una primera incubación, el revelado se produce al añadir un compuesto cromógeno que va a dar lugar a un color cuya intensidad es proporcional al nivel de actividad que haya tenido la asparaginasa. Es un protocolo absolutamente sencillo que no requiere de grandes infraestructuras más allá de una pipeta y, eso sí, un espectrofotómetro o lector de placas para medir la densidad óptica de los pocillos. Por supuesto, en cada ensayo siempre se añade un conjunto de calibradores que nos van a permitir construir una curva de calibrado sobre la cual interpolar los valores obtenidos. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente en el que los dos muestreos revelan que la actividad de la asparaginasa alcanza un nivel óptimo, mientras en el segundo paciente la actividad tiende a moverse en valores mínimos e incluso muy por debajo del umbral. Estos datos podrían ayudar al clínico a sospechar o incluso confirmar si se trata de un fenómeno de inactivación silente y valorar un posible cambio de terapia. Como último ejemplo, me gustaría mostrarles que fuera del área de la oncohematología, también podemos encontrar escenarios en los que la preocupación alcanza el nivel de la sanidad pública. En particular, el virus de la hepatitis C o VHC se ha reportado que causa la muerte de más de 4.500 personas al año en España y se estima que podría haber hasta un 50% de casos activos que aún no han sido diagnosticados. De hecho, la OMS ha situado como objetivo principal para el año 2030 el cribado del 90% de la población infectada por VHC, lo que supone el acceso fundamentalmente a los grupos de mayor riesgo como los usuarios de drogas por vía parenteral. Por tanto, es necesario el desarrollo de estrategias de cribado fáciles que permitan rescatar e incorporar casos positivos en el Sistema Nacional de Salud para poder tratar y curar a estos pacientes. Una tarea a la que se me invitó a participar como responsable del área de biología molecular. Es un hecho bien conocido que en el entorno de la drogodependencia, estos usuarios tienden a rechazar someterse a una extracción sanguínea para realizarse la prueba. Pero por suerte, ya se ha demostrado que es posible detectar e incluso cuantificar la carga viral a partir de muestras de sangre seca. En concreto, nos guiamos por un trabajo recientemente publicado en su momento que empleaba una plataforma automatizada para la extracción del ARN viral y un kit comercial para la detección del mismo por RT-PCR a tiempo real. ¿Nuestro objetivo cuál fue? Pues intentar desarrollar un protocolo similar, de bajo coste y por tanto mejor asumible por cualquier laboratorio con equipación básica. El método consistió en poner a punto un primer paso de purificación manual del ARN a partir de la sangre seca, empleando un reactivo comercial basado en columna. El siguiente paso fue optimizar las condiciones de retrotranscripción y posteriormente la PCR a tiempo real con distintos compuestos fluorescentes. Los cebadores, además, fueron cuidadosamente diseñados en la región más conservada del genoma del VHC para garantizar la especificidad del ensayo. Esta estrategia de cribado se validó en un conjunto de pacientes del área de digestivo. Aquí se muestran 3 posibles resultados, demostrando ser una alternativa viable y económica
que no requiere inversiones importantes en equipación, infraestructuras y material. Pero el beneficio real de este trabajo, sin duda, ha sido conseguir incorporar esta estrategia de cribado como una actividad rutinaria en el servicio de análisis de nuestro hospital. Además, la gota de sangre seca es un método poco invasivo y barato que facilita la obtención de muestras fuera de la consulta, evitando así la pérdida de seguimiento del paciente y simplificando el proceso diagnóstico. Y bueno, esto ha sido una pequeña muestra del papel que en general podría desempeñar cualquier biólogo molecular dentro de un equipo multidisciplinar y con plena disposición a ofrecer su servicio para intentar dar solución a algunos de estos problemas sanitarios tan comunes. Muchísimas gracias por su atención.